Hola, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Vamos a ver una cosa que es importante también tomar en cuenta. Continuando con lo que estamos viendo, hemos visto lo que les he llamado yo la obra inaudita de Dios, pero hemos visto lo que es el infierno. Ahora vamos a ver lo que es dentro de esa obra inaudita que nosotros decimos, no es inaudito, no puede ser que Dios haga eso. Es como Dios destruye naciones. Recuerde que Dios es el dador de vida, Él creó las naciones. Entonces, si Dios creó las naciones, Él puede también quitar la vida a las naciones, destruirlas por completo. Y esto vamos a ver especialmente en el Antiguo Testamento, y es un ejemplo de lo que Dios hará en el final de los tiempos. Pues hoy día mucha gente cree en un Dios bonito, santo, bonito, lindo, todo lindo. Entonces, tipo Papá Noel, pero se olvidan de que Dios es justo y Dios no va a dejar la maldad que hoy también está viendo sin su respectivo castigo, y Dios va a destruir muchas naciones en el futuro. Eso al final va a haber la guerra de Armagedón. Ahí es donde Dios va a destruir todas las naciones que se vayan contra Israel. Ahí sí va a destruir toditas. La Biblia lo dice claramente. Entonces no vaya a tomar en cuenta que esto solamente es el Dios del Antiguo Testamento, no es el mismo Dios del Nuevo Testamento. Hay un señor que se llamaba Marción en la Edad Media, que él vio a un Dios malo, malvado, cruel, sanguinario, que era el Dios del Antiguo Testamento. Y según él, Jesús vino a decirnos que hay un Dios nuevo, un bueno, que es bonito, que ni sé qué, que es lindo, Diosito. Y ese Dios nos vino a presentar el Señor Jesucristo. Y ese es uno de los primeros que se puede decir que es apóstata. Dentro de la historia humana, un hereje le llaman también en la historia de la humanidad, Marción. Entonces este señor empezó a enseñar eso. O sea, esto de la apostasía no es que es solamente recién ahora que hoy se está dando. Entonces hay personas que han dicho, no, Dios de ese Antiguo Testamento no quiero oír. Incluso hay cristianos que no quieren saber del Dios del Antiguo Testamento. Cuando ven que Dios dice que destruyan y maten niños, vacas, ovejas, todo, y no dejen ni siquiera los niños de pecho, todos maten, no les gusta oír de ese Dios. Pero Dios está juzgando una nación que ha sido malvada, cruel, sanguinaria, y por eso es que determina su destrucción completa. Y eso lo vemos en el pueblo de Israel cuando invadió la tierra de Canaán para apropiarse de la tierra, como Dios les ordenó a Moisés y luego a Josué. Entonces vamos a ver eso, por ejemplo, lo que dice la Biblia sobre ese Dios, que dice, no, es inaudito que Dios no pueda hacer eso. Veamos eso. Dice, Dios destruye las naciones, le puse este mensaje, dice, en Job 12:23 dice, Él multiplica las naciones y Él las destruye, esparce a las naciones y las vuelve a reunir. Si usted quiere ver, por ejemplo, en Isaías 34, puede leerse tranquilamente el capítulo de Isaías 34, Jeremías 25, del 15 al 38, Amós 1 y 2, los dos capítulos, Amós 1 y 2, y Habacuc 1:17. Le estoy dando versículos claves donde dice claramente cómo Él destruye naciones. Esto no le voy a dar ahorita porque me demoraría mucho en estar explicando todo esto. Pero es para que se dé cuenta que esos versículos son claves para que entienda que Dios sí, Dios permite y Dios quiere que se vean destruidas naciones cuando las naciones han sido muy malvadas, muy malas. Entonces estas naciones que desviaron al pueblo de Israel con dioses paganos, con idolatría, con todas esas cosas que eran malas ante los ojos de Dios. Habían naciones que sacrificaban niños en los altares para a sus dioses. Entonces esas naciones Dios determinó que sean destruidas. En América también pasó lo mismo. Dios determinó que sean destruidos los aztecas, por ejemplo, porque ellos sacrificaban niños, y eso está comprobado, son sacrificios humanos. Los incas también fueron destruidos por eso, ellos sacrificaban niños. Hay una momia que es famosa, la doncella. Es una niña de 15 años que ha quedado dormida y se queda así dormida, así doblada, ahí doblada. Y usted le ve una niña que se le ve clarito que la han drogado con alguna sustancia psicotrópica como la derivada del coca. Y ahí ya con la coca media muerta, media dormida, ahí pan la han matado, entonces ya la han sacrificado. Entonces esas cosas son horribles ante los ojos de Dios, es malo, es maldad pura lo que las gentes hacían eso de sacrificios humanos. Eso hace que Dios diga, no, estas naciones ya quiero que sean destruidas. Entonces por eso fueron destruidos también aquí los pueblos indígenas, esos que mencioné especialmente. ¿Sí? Hay otros que han hecho lo mismo. Entonces veamos en Josué 11:11. Veamos en Sofonías, porque en Sofonías hay algunos versículos que hablan de algunas naciones. Vamos, Sofonías 2, del 4 al 6. Aquí voy a poner para leer mejor. Dice, en 4 dice, porque Gaza será desamparada y Ascalón asolada.
saquearán a Asdod en pleno día y Ecrón será desarraigada. Está hablando de las 5 ciudades de los pueblos de los filisteos. Hay de los que moran en la costa del mar, del pueblo de los cereteos. La palabra de Jehová es contra vosotros, oh Canaán, tierra de los filisteos. Y te haré destruir hasta no dejar morador. Mira, y te haré destruir hasta no dejar morador. Y será la costa del mar praderas para pastores y corrales de ovejas. En el 9, por tanto vivo yo, dice Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, que Moab será como Sodoma y los hijos de Amón como Gomorra, campo de ortigas y mina de sal y asolamiento perpetuo. El remanente de mi pueblo los saqueará y el remanente de mi pueblo los heredará. Esto les vendrá por su soberbia, porque afrentaron y se engrandecieron contra el pueblo de Jehová de los ejércitos. Mira, hay que una advertencia para los que se van contra el pueblo de Israel. Mira, Dios destruyó a Moab y a Amón. ¿Por qué? Porque se fueron contra el pueblo de Israel. ¿Qué hizo Dios? Dios los destruyó. Esto va a pasar en el final de los tiempos. Terrible será Jehová contra ellos, porque destruirá a todos los dioses de la tierra y desde sus lugares se inclinarán a él todas las tierras de las naciones. También vosotros los de Etiopía seréis muertos con mi espada. Mira, aquí les dio un juicio a Etiopía. Y extenderá su mano sobre el norte y destruirá a Asiria y convertirá a Nínive en asolamiento y en sequedal como un desierto. Entonces está hablando de Asiria, Nínive, Etiopía, Amón, Moab y los filisteos. Solamente en Sofonías en estos versículos. ¿Sí? Entonces no es cosa ligera decir que Dios está tomando en serio el juicio que puede dar, y Él obviamente, como Él crea, Él es el dador de vida, Él es el único que tiene el derecho de quitar la vida. Eso debe entenderse, nadie más. Por eso la Biblia dice no matarás, por ejemplo. Entonces no tenemos derecho a matar a nadie ni a suicidarnos, por eso mismo. En Ezequiel 9 del 5 al 6, por ejemplo, ahí hay un juicio que va contra Jerusalén, en cambio. Cuando fue la destrucción de Jerusalén, miren lo que dice la visión de la muerte de los culpables de Ezequiel. Aquí Ezequiel habla de la visión que él tuvo, espiritualmente hablando, cómo fue destruido Jerusalén en el tiempo en que fue destruido con Nabucodonosor. Y aquí habla de un ángel que estaba con el tintero y puso una señal a los que iban a ser salvados, y a los que no estaban con la señal en la frente, dijo, y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él y matad, no perdone vuestro ojo ni tengáis misericordia. Mira, matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario, o sea, por el templo de Jerusalén. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Entonces esta es una visión del juicio de Dios contra Israel. Entonces dijo, maten a todos. Y eso fue lo que pasó con Jerusalén. Según se especifica, según se sabe, creo que como habían judíos que murieron en esa época, en ese tiempo, siquiera 1 millón de judíos murieron en ese tiempo, con Nabucodonosor. Después fueron contra los que quedaran ahí resegados en la fortaleza de Masada, y ahí también se suicidaron toditos. Al final de tantos años que estuvieron ahí encerrados ahí, se suicidaron. Entonces Dios determinó todo eso. Entonces Dios puede matar y destruir naciones si Él lo quiere, lo ve pertinente. Entonces Dios es el que determina si una nación debe ser destruida. En 1 Samuel 15, mire lo que dice en 1 Samuel 15, vamos a ver lo que hizo o dejó de hacer Saúl. A Saúl le dijo el Señor que vaya y destruya a Amalek. No, estoy mal, no es que estoy cogiendo segunda de Reyes, perdón. Es Primera de Reyes 15, del versículo 2 y el 3. Entonces aquí le dice a Samuel el Señor lo que tiene que hacer con este pueblo, con Amalek. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponérsele en el camino cuando subía de Egipto. Ve pues y hiere a Amalek, destruye todo lo que tiene y no te apiades de él, mata a hombres, mira, a mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. Pero Samuel desobedeció, Saúl no le obedeció al Señor. Y viene el profeta Samuel luego a hacerle ver eso y le reclama, ¿no? Y dice, y dijo Samuel, mira,
aunque eras pequeño ante tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel? Y Jehová te envió en misión diciendo, ve, destruye a los pecadores de Amalek y hazles guerras hasta que los acabes. Tenía que acabar, aniquilar a Amalek. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín, has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y dice, y Saúl se justifica, no, dice, yo antes sí obedecí la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, que dice que y traje al rey Agag aquí vivo, pero él dijo que, no, que mate a todos. ¿Por qué tenía que traer al rey vivo? Y el pueblo quiso tomar el botín y las primicias del anatema para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios. Entonces empieza a justificar Saúl. Entonces él no destruyó a Amalek. Y este Amalek vamos a ver que en Éxodo 17:16 dice, y dijo Moisés, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, Jehová tendrá guerra contra Amalek de generación en generación. Este pueblo de Amalek se opuso a Israel cuando estaba saliendo de Egipto. Dios dijo que Israel tenía que salir de Egipto y todo estaba hecho para eso. Cuando Amalek se levanta contra el trono de Jehová, se nota que es un principado un principado del diablo, de un principado de maldad. Recuerda como cuando a Daniel dice un ángel que se le acercó a Daniel y dice, desde el principio de tus ruegos fue oída tu oración, pero el príncipe de Persia se me opuso, dice. Entonces, por eso es que no había ido el ángel rápido a Daniel. Entonces el príncipe de Persia es una entidad espiritual malvada que gobierna en ese sector en Persia. Hasta ahora debe ser un gobierno, una potestad de las fuerzas de la tiniebla de Satanás. Aquí también entonces habla de eso, de un poder, de una autoridad en las fuerzas de Satanás que se llama Amalek. Sí, debe haber un príncipe así que se llama Amalek, y de este pueblo Amalek Saúl no lo destruyó. Entonces de ese pueblo dice que entonces, por cuanto la mano de Amalek se levantó contra el trono de Jehová, mira, esa autoridad demoníaca, Jehová tendrá guerra con Amalek de generación en generación. Y esos de Amalek se caracterizan por ser gente cobarde, que atacan a los que están rezagados, a los niños, a los enfermos, a los viejos, a ellos les atacan. No son capaces de atacar de frente. Y esos que son de Amalek son los que ahora existen y que se llaman terroristas. ¿Usted ve cómo son los terroristas? ¿Sí sabe cómo son los de Hamas ahora, cómo están actuando? ¿Por qué a Israel le toca bombardear escuelas? ¿Por qué le toca a Israel bombardear hospitales? ¿Por qué le toca a Israel bombardear, centros hospitalarios? Porque estos de Hamas hacen túneles para esconderse debajo de esos edificios, creyendo que no les van a bombardear, porque ponen en una guardería, ponen en un orfanato, ponen así en un ancianato. ¿Y Israel qué le toca? Se les toca bombardear pues la guardería, les toca bombardear el hospital. ¿Qué más les toca? ¿Cómo van a destruir a Hamas si no es bombardeando los sitios donde Hamas se esconden como ratas? Esos pueblos cobardes que no son capaces de coger y dar la cara de frente, así, de como hombre, portarse como hombre varonilmente y dar la cara. Son muy valientes para botar bombas, meter misiles, van con las armas automáticas y maten a todo el mundo con las armas. Y cuando viene el ejército ya van a hacerle guerra a ellos de frente, salen corriendo como ratas a esconderse en un túnel. Esos son los descendientes, y contra esos Dios tiene guerra permanente, de generación en generación. Y esa guerra que está haciendo Israel es contra estos descendientes de Amalek, de esta gente cobarde. Usted puede ver también cómo se comportaron los sirios, cómo se comportaron los egipcios en la guerra de los 6 días con Israel. Ellos se portaron así también. Cuando vieron la cosa grave, entonces ¿qué hicieron los egipcios? Salieron corriendo. Usted puede ver la guerra de Israel, los 6 días. En la fundación de Israel también pasaron episodios semejantes, pero más fue en la guerra de los 6 días. Los sirios vieron que estaban pudiendo atacar y meterse ahí en tierra de Israel, listo, chévere, todo hasta que estuvo bien. Pero cuando llegó una pieza de artillería que Israel empezó a usar y les empezó a dar, pero con gusto, con esa pieza de artillería, ahí sí se acobardaron y salieron corriendo los sirios y no volvieron. Entonces, jamás es una herencia de ese espíritu demoníaco que es Amalek, que son gente cobarde, que no son capaces de dar la cara. Entonces a Israel le toca bombardear hospitales, porque debajo de los hospitales se esconden estos de Amalek, descendientes de Amalek. Les toca bombardear guarderías, porque debajo de la guardería ponen sus armas
y guardan sus vestuarios para la guerra. Por eso es que a Israel le toca hacer esto. Entonces cuando uno está mal informado dice, estos israelitas, qué desgraciados, cómo matan niños ¿y usted quién es para juzgar eso? Si Dios ha determinado que el pueblo de Israel será bendito y será bendito siempre. Usted recuerda el pasaje lo que le pasó al profeta Balaam, cuando Balac, rey de Moab, quiso que les maldiga. Y 3 veces más bien la maldición que iba a darle Balac, Jehová Dios la convirtió en bendición. Entonces cada vez que una persona quiere levantarse contra esa bendición, se da de bruces, se da de hocico contra el trono de Jehová, porque Dios ha bendecido a Israel. Entonces cuando una persona empieza a hablar mal de Jehová, cuando una persona empieza a hablar mal de Israel, es lo mismo. Usted está hablando mal de Israel, está hablando mal de Jehová. Entonces, ¿qué va a hacer usted? Va a llegar a tener la maldición usted y no la bendición que fue dada al pueblo de Israel y a todos los que obviamente bendigan a Israel. El Señor le dijo a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Tu simiente quién es? Israel. ¿Tu simiente quién es? Él es el Mesías, el Señor Jesucristo, por el cual toda la salvación ha venido al mundo. En la simiente de quién? Del Señor Jesucristo, en la simiente del pueblo de Israel, que es el pueblo que Dios bendijo y será bendito por siempre. Dios no está cambiando de opinión, Dios no ha desechado a Israel. Israel está con una ceguera espiritual, ellos no ven todavía que el Señor Jesucristo es el Mesías, pero esa ceguera espiritual se va a acabar algún día. Y algún día de que se acabe esa ceguera espiritual, ellos van a reconocer al Señor. Y los que se van a quedar a predicar después en la gran tribulación, los días más duros, van a ser justamente judíos que van a reconocer al Señor Jesucristo, van a predicar en todo el mundo. Esos son los que van a salir de la gran tribulación y de ahí van a salir entonces los 144,000 de las 12 tribus de Israel, imagínense. Entonces Israel no ha sido desechado, Israel tiene un destino profético que Dios ha determinado para ellos en el futuro. Entonces hoy tenemos noticias en que hablan de que los israelitas, qué malos que son, cómo bombardean pobrecitos los niñitos, dice que. Pero ¿cuáles son los malvados? No son malvados los de Hamas que ponen bombas debajo de los hospitales, debajo de eso, y ahí tienen guardaditas para bombardear Israel. O tienen las vituallas, los armas de estas, los misiles y todo eso en hospitales. ¿Y cuáles son los malvados? Los que ponen eso a propósito. Los de Hamas quieren que hagan eso los israelitas. Entonces ellos consiguen una mala propaganda de Israel diciéndoles, miren cómo bombardean los hospitales, los malos de los israelitas. Y eso hacen los de Hamas, les importa un comino la vida de un niño. Estos de Hamas les importa un comino la vida de los niños de ahí mismo de Gaza. Les importa un comino la vida de las madres ahí que estén, los niños que tengan hambre, les importa un comino. Ellos quieren que eso se dé para sacar luego en noticias y decir que malos que son los israelitas. Y muchos cristianos están en contra de Israel por esa mala información. La información viene de la BBC, de la CNN, y estos BBC y CNN son de Inglaterra. Inglaterra está en contra de Israel. Ahorita está de frente, Inglaterra está en contra de Israel. Vaya a ver las manifestaciones pro-palestinas que hay en Inglaterra. Entonces, Inglaterra está de frente contra Israel, a favor de los árabes. Y ellos son los que pasan las noticias, solo de los árabes, solo de ellos pasan las noticias. Usted no ve noticias de los israelitas que pasan en la BBC. No pasan, por ejemplo, ¿qué les pasó a los que les secuestraron? ¿En dónde está una noticia de la BBC? ¿Qué pasó con los que secuestraron? Los que han violado, les han tratado, les han hecho horrores a los que les han secuestrado ahí. Ahí están los testimonios. Esos de Hamas les han hecho horrores, les han violado, hasta los hombres les han violado. Les han tenido desnudos, sin comida, sin ropa, y ahí metidos en una mazmorra, en una oscuridad total. Hay unos testimonios terribles. Imagínense, es para volverse loco, estar en una oscuridad total que no sabe si es de día, si es de noche, sin comer, sin poder vestirse bien y abrigarse. O sea, es gente malvada, son hijos del diablo. Entonces todos estos terroristas son hijos del diablo, son hijos de esta generación, de la generación actual de Amalek. Jehová tendrá guerra contra estos de Amalek de generación en generación. Todas estas personas que vienen con ese tipo de guerra en donde se van contra los más desvalidos y cuando tienen que dar la cara salen corriendo, esos son los de Amalek. Usted ve esa característica, los ven en musulmanes. Es típico. El Islam es una religión peligrosa, súper peligrosa,
Porque es así, dice, maten a todo aquel que no cree en Alá y maten a todo aquel que no cree en Mahoma. Entonces esa religión es peligrosísima. Y de ahí vienen estos terroristas. Ellos creen que puta, si mueren por Alá se van al cielo y van a tener un montón de vírgenes a su ladito. Ellos piensan así. Usted se mete en el criterio de la mente de esos terroristas. Ellos creen que están haciendo una guerra santa y que van a defender a Alá. Y Alá les va a bendecir, les va a dar en el cielo les va a dar unas 20, 100 vírgenes, según cuántos maten. Si un musulmán mata a 100 judíos, entonces va a tener 100 vírgenes en el cielo. Esa es la promesa que ellos tienen. Es la seducción sexual por la que les seducen para que hagan esas maldades. Entonces tenga mucho cuidado con lo que está oyendo en las noticias. Pero ya sabe, ahora ya sabe que hay una nación que se llama Amalek, espiritualmente hablando, que todavía va a operar y va a ser destruida solamente en el Armagedón. Solo Dios, Jehová de los ejércitos, va a destruir a Amalek, por fin, en la gran tribulación, después de la gran tribulación, en el Armagedón. Entonces espero que les haya servido, espero que les guste, espero que les haya hecho reflexionar un poco sobre los acontecimientos que están dándose ya ahora. ¿Usted quiere conocer si hay un Dios verdadero? Solo mire a Israel. Mire a Israel y vea si hay un Dios verdadero. Usted lo va a saber. Dios les bendiga, cuídense mucho. Están en mis oraciones también siempre. Cualquier cosita seguimos hablando, Dios mediante. Ya me voy otra vez por aquí, por el pueblo, el parquecito de la Rotonda. Estamos hablando, Dios les bendiga. Chao, chao, bye.